experiencia, qué enseñanza. Y qué empatía. Qué hermoso es usted, con todo respeto. No, hombre, che, así empiezan los gays. No. No, está hablando en otro sentido. De chile, de dulce y de manteca. De chile, de dulce y de manteca. Siempre con algo que te va a gustar. Con Alfredo Villavicencio. Hola, ¿qué tal, amigos de Chile, de Dulce, de Manteca y algo más? Qué placer estar con ustedes. Un fuerte aplauso, el señor Johnny Welch en este escenario. ¿Qué tal? Señor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un gusto. Claro que sí, por supuesto. Está usted presentando un libro, ¿verdad? ¿Tenemos entendido que hay algo de esto? Sí, así es. Ya es como mi octavo libro. Es un libro que se llama Del Kinder al Tinder. Y es un libro que, bueno, de alguna manera yo me percaté que la gente se está relacionando hoy en día a través de las redes sociales. Sin embargo, a pesar de que la gente se relaciona a través de las redes sociales y tenemos dentro del celular una gran cantidad de contactos alrededor del mundo, los niveles de soledad del ser humano están por arriba. Entonces me aboqué a hacer un estudio sobre qué es lo que estaba pasando alrededor y bueno, salió este libro que toca cosas muy interesantes y ahorita se los mostramos. Claro que sí, hay una soledad, pero viene desde los niños indudablemente hasta los adultos, ¿no? Indudablemente. Curiosamente la gente pensaría que la gente adulta o los adultos mayores son los más propensos a la soledad y no es así. La gente mayor se ha acostumbrado, ha hecho una vida de tal forma que no son ellos los que mayor soledad sufren. Hay casos, por ejemplo, de niños que se sienten totalmente abandonados. Hay gente que aún, a pesar de estar casada, está viviendo una enorme soledad y bueno, sucede en diferentes partes del mundo esta situación a grado tal que ya los científicos están pensando en descubrir una pastilla contra la soledad. Así como hay una para la depresión, están pensando en descubrir una que disminuya el sentimiento de soledad. Señor Johnny Welch, usted que ha estudiado esto y ha hecho un libro que es extraordinario seguramente porque usted tuvo que estudiar al ser humano y pues descubrimos que hay una soledad enorme. La tecnología ha avanzado tanto que nos ha rebasado, se han perdido los valores de la educación, se han perdido tantas y tantas cosas que nosotros mismos somos culpables de todo ello. Entonces, a lo que voy, se han perdido los valores. Tiene que ver mucho esto en casa, ¿no cree usted? Indudablemente, sí, hemos perdido, más bien hemos desviado los valores para darle importancia a cosas que realmente no la tienen. Amamos tanto a nuestros hijos que los hemos dejado en libertad. Que hemos cometido ese error y desgraciadamente se ha desviado, como dice usted. Sí, de alguna manera. Mira, al final del camino, yo digamos, desde mi perspectiva, hay 3 factores que te llegan a dar una felicidad o al menos una tranquilidad. La primera es obviamente solucionar tu aspecto económico, porque de alguna manera todos tenemos la necesidad de comer, de alimentarnos, de vestir, de cumplir nuestras necesidades básicas. La segunda es la gente que nos rodea. Sí, es de vital importancia. Perdón, un paréntesis. Es cierto, si tú te
estás con alguien que tiene una visión diferente, te alimentas de una forma diferente, vas a obtener una educación diferente. Esto es cierto lo que está diciendo con toda una gran experiencia el señor Johnny Welch. Sí, la segunda es la gente que te rodea. Claro. Y la tercera, que es no menos importante, es la forma en la que tú te relacionas con estas personas que te rodean. Porque no es lo mismo estar rodeado de una gran cantidad de gente a estar bien relacionado con esta cantidad de gente, ¿no? Entonces, para mí esos son los fundamentos que te pueden dar una tranquilidad, porque ¿de qué te sirve? De pronto hemos encontrado gente que tiene cantidades de dinero impresionantes, pero están solos. Están vacíos. No tienen con quién compartirlo. Entonces, al no tener con quién compartir, finalmente las cosas materiales se van o te acostumbras a ellas, y si tienes alguien con quien compartirlo, pues es totalmente distinto. Además, ¿no? de que el compartir da paz, te da tranquilidad. Indudablemente. Una de las cosas hermosas de esta vida es compartir, dar, sin esperar nada a cambio. Claro. No estamos mal, oigan. Indudablemente. Los que pensamos así. No, indudablemente. Mira, tan es así que yo incluso lo trato en el libro. Si me permites, voy por él para que lo pueda ver la gente. Claro que sí. Mientras tanto, nosotros, bueno, ya le van a pasar aquí nuestra productora, le va a pasar. Pues es algo, claro que sí, señor. Gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario. La estrella internacional Johnny Welch aquí en este escenario del estudio Orfeo. Así que, por favor, pues gracias. Le pedimos que se suscriba a nuestro canal tan importante, ¿verdad? Por supuesto, Mónica, ya que pasaste, si eres tan amable, dinos lo que es invítanos a lo que es nuestro, que se inscriban. ¿A qué página? Aquí, acércate al micrófono. ¿Dónde es? En YouTube es la página de chile de dulce y de manteca y algo más, y en TikTok de chile de dul y de manteca. Los esperamos, denos un like y inscríbanse, por favor. Claro que sí, gracias, Moni. Señor, okay. Este es su libro. Claro, este es el libro del Tinder al Kinder. Y es cierto porque, mira, tristemente pensamos que la riqueza está en lo que atesoramos, y es todo lo opuesto. La riqueza está en lo que somos capaces de dar. ¿Sí? Tú no le puedes dar a una persona amor si no tienes suficiente amor para ti. Tú no le puedes dar a alguien comprensión si tú no tienes suficiente comprensión para tu persona. Entonces, en la medida que tenemos esta capacidad de dar, es mucho mayor la satisfacción que tenemos que al recibir. Y es indudablemente, funciona así: cuando tú das, la satisfacción que tú recibes es mayor a la que cuando alguien te da algo, ¿no? Es así como funcionamos los seres humanos. Sin embargo, volvemos a lo que hablábamos hace un momentito, nuestros valores están transgiversados y no entendemos cuál es la esencia. Si nosotros, en lugar de estar queriendo jalar agua para nuestro molino, aprendiéramos a ser más compartidos con los demás y pensar un poco más en las demás personas, ahí sería otra situación, ¿no? ¿Usted pensaba esto cuando era jovencito? Yo creo que es una evolución que he traído a lo largo del tiempo. Y incluso pues en mi carrera como artista, yo nunca me dejé atrapar por lo que iba yo a cobrar por una actuación. Mi mayor concentración estaba en darle al público lo que la gente esperaba, el poderles dar una sonrisa, el poderles dar una alegría. Y claro, el dinero llegaba como una recompensa, pero yo siempre tenía en mente qué era lo que yo era capaz de dar.
Entonces, yo creo que va por ahí el asunto, ¿no? Cuando tú estás pensando únicamente en el aspecto económico, te vas a encontrar con una pared. Sin embargo, cuando tú estás pensando en dar en beneficio de los demás, el dinero va a llegar como una recompensa, pero tu misión, tu idea principal tiene que ser qué soy capaz de darle a la gente, ¿no? Y sobre todo, compartir con los papás, que es tan hermoso porque el creador, la vida misma te lo devuelve enormemente. Esto es, de verdad que qué hermoso el conocer al señor Johnny Welch. No tenía yo el gusto, pero personas tan hermosas como él, con este mensaje para todos ustedes, para los chavos de ahora, pues es extraordinario, señor. Este libro, ¿qué tiempo tiene? Este libro acaba de salir, tendrá unos 2 meses, una cosa así, está recién salidito del horno. ¿Dónde lo conseguimos? Y lo pueden adquirir en, les puedo dar un correo y se los enviamos o se los hacemos llegar. Es JOHNY, o sea, Johnny con una sola N, JOHNY, Welch, WELCH, @hotmail.com. Extraordinario. ¿Lo podríamos repetir, señor, por favor, para que no? La tituladora lo tome? Sí, es JOHNY, WELCH, @hotmail.com. Pues ahí está, para que hagan su mensaje. Y la verdad, del Tinder, del Kinder al Tinder. Pues ahí está. Que es obviamente el Tinder es una de las aplicaciones donde la gente encuentra pareja, ¿no? Y pues como eso, ahí está el Tinder, ahí también para los musulmanes, hay para la comunidad judía, hay para la comunidad gay, hay diferentes, hay hasta creo que una página para veganos que buscan relacionarse teniendo en común su alimentación, ¿no? Entonces, las personas siempre estamos buscando cómo asociarnos con nuestros semejantes, sobre todo aquellas personas que sean compatibles con lo que nosotros queremos, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver, ¿no? Pues ahí está. Gracias, señor Johnny Welch, del Kinder al Tinder. Así lo pedimos. Así es. ¿Verdad? Muchas gracias. ¿Cuántos años de carrera con mucho éxito, oiga? Pues ya perdí yo la cuenta, pero sí, ya son muchos años. Y pues yo empecé desde que estaba en la universidad. Yo soy abogado y tengo la suerte de haber estudiado 2 maestrías en criminología. Pero me atrajo mucho el mundo de la actuación, el mundo del espectáculo, y bueno, consagré mi vida. Es de la Ciudad de México, ¿verdad? Originalmente, con 2 carreras profesionales. ¿Cuáles son estas? 2 maestrías en criminología. Yo terminé mi carrera como abogado y de ahí tengo 2 maestrías. Oiga, qué contraste, ¿no? Criminología y el espectáculo, y el Mofles y el señor Gruñón. Sí, así es. Contreras, ¿no? Renesio Contreras. ¿Cómo salen esos personajes? Bueno, yo siempre, a la hora de crear un personaje, siempre he tratado de que mis personajes sean afines a la gente. Entonces, cuando yo estaba pensando crear al Mofles, quería yo buscar a alguien que tuviera algo que los mexicanos tuviéramos en común, pero finalmente sucede algo muy chistoso. Los personajes no los creo yo, los crea la gente. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor puedes tener una idea y decir, a mí me gustaría que un personaje funcionara de esta manera, pero la risa de la gente te va llevando a lo contrario. Por ejemplo, en mi caso de don Renesio Contreras, yo recuerdo que hoy en día una de sus frases o de sus muletillas más comunes es decir, idiota. Y la primera vez que yo lo dije, se salió, o sea, no estuvo pensado. Y el muñeco
le dijo a alguien del público algo, le comentaron y reaccionó y dijo, idiota. Y yo me quedé pensando, dije, ¿qué hice? O sea, me acabo de meter en un problema. ¿Cómo soy capaz de decir una cosa así? Y la risa fue tan grande, fue tanto el estruendo, que volvió a decir el muñeco al poco rato, otra vez idiota, y pasó lo mismo, a grado tal que se quedó eso como una frase del muñeco, que me la decía a mí, o se la decía al público, o se la decía a quien fuera, ¿no? Y bueno, pues eso no fue una creación mía, sino fue la aceptación de la gente. Y así ha pasado con todos, ¿no? Igual al Mofles yo lo visualizaba de una manera y la gente lo fue visualizando de otra forma, y en base a lo que va funcionando, tú lo vas adaptando hasta que finalmente adquiere una personalidad totalmente definida, ¿no? Sin embargo, el Mofles yo creo que ha dado satisfacciones muy grandes, ¿no? No sé si ustedes, este poema que es tan gustado, el de la marioneta. El de la marioneta, que que pensaban que lo había escrito don Gabriel García Márquez, el escritor. Qué hermosos libros tiene. Uh-huh. Y sin duda, pues, le ha dado satisfacciones muy grandes. Indudablemente, el poema, hemos tenido la suerte, la fortuna de que ha sido traducido a todos los idiomas. Exacto. Le ha dado la vuelta al mundo. Ha sido un poema que tiene historias impresionantes. Por ejemplo, en Torreón me enteré que había un lugar que se llamaba La Marioneta, exactamente por el poema. En España, alguna vez algún amigo mío le comentó a una mujer española que lo que me había pasado con esta confusión con Gabriel García Márquez, y la mujer le dijo, no lo puedo creer porque mi hija tiene colgado en su cuarto el poema, y ahí estaba. Hemos tenido que no sé, gente de Turquía que alguna vez me escribió, gente de Rusia, por el poema, ¿no? Entonces, realmente es maravilloso. Yo escuché el poema, no había tenido la oportunidad, pero casi me hizo llorar, porque sin duda es el personaje que nos hace pensar, que nos hace sentir con el corazón, con el pensamiento, cuando estamos escuchando con el oído, y nos causa ese sentimiento. Habla de su corazón, ¿no? De su alma, de usted. Yo creo, mira... ¿Cómo es usted? Yo creo que es mi filosofía de vida. Creo que cuando yo lo escribo, estaba yo pensando poder transmitir un mensaje a la gente alrededor de mi forma. ¿Estaba usted deprimido? ¿Estaba usted enamorado? ¿Estaba usted en ese momento? No. Simplemente yo estaba pensando que en mi espectáculo la gente se reía mucho y me parecía maravilloso, pero pues, al otro día se olvidaban de mí. Yo quería dejar un mensaje que al final del camino fuera mi manera de pensar y mi filosofía de la vida. Pero nunca pensé que íbamos a llegar a estos niveles, ¿no? O sea, a niveles de que un poema hubiera salvado la vida de una persona. Exacto. Niveles que alguien... cuando su padre estaba en coma en el aeropuerto, en el hospital, llegó a recitarle el poema, cantidad de gente que se lo ha aprendido. O la persona que se quería quitar la vida, ¿no? Sí. Y que 2 días antes estaba preparando esto y escucha el poema y le cambia la vida. Exactamente. Imagínate nada más eso, es extraordinario. Sí. Entonces, bueno, de una o de otra manera, a mí cuando tuve la gran suerte que me hicieran 2 entrevistas la BBC de Londres, una en inglés y una en español, y yo les comentaba que pensaba que yo no lo había escrito este poema, sino que me lo había dictado alguna fuerza superior que está por arriba de nosotros, porque nunca te imaginas el impacto que unas palabras pudieran llegar a tener en la gente, ¿no? ¿Qué le dijo el escritor
don Gabriel García Márquez cuando pensaban que ese poema era de él? A las primeras 10 personas que llamen al 5553 99 61 49 se van a llevar su Mayaxil Zen, el auxiliar para conciliar el sueño. Mayaxil Zen. Bueno, mira, me pasó algo impresionante porque cuando se vino esta primera confusión, él hace una declaración diciendo que él estaba bien, que estaba vivo, que estaba con un problema de salud en Los Ángeles y que si algo lo podía matar porque estaba con un tratamiento de cáncer en Los Ángeles, es que pensaran que él pudo haber escrito algo tan cursi como este poema. Y cuando yo tuve la oportunidad de entrevistarme con él, me dijo que él no había escuchado el poema, que él lo escuchó por primera vez cuando yo lo hice en el noticiero de López Dóriga, y que después de haber escuchado el poema tomó la decisión de empezar a escribir sus memorias. Entonces, pues imagínate que el escritor más importante de habla hispana te diga que un poema tuyo lo motivó o lo inspiró a escribir sus memorias, pues bueno. Extraordinario. Pues sí. Claro que sí. ¿Qué más ¿Cómo puedo? era don Gabriel García Márquez? Yo la parte que lo conocí era, me tocó esa parte un poco infantil de él, porque cuando estábamos juntos yo quería aprender de él y él quería platicar con el Mofles. ¿En serio se podía platicar? ¿En serio? Sí, se puso a platicar con el muñeco y bromeaban y yo desaparecí por un rato porque parecía la conversación entre el Mofles y García Márquez, ¿no? Sé que no era un hombre fácil en el trato, sin embargo conmigo se portó muy bien. De hecho, me escribió en alguno de los libros que le pedí que me dedicara, que me pusiera una dedicatoria, me puso para mi amigo Johnny, del autor de Los tiempos del cólera, con mi agradecimiento por haberme ayudado a encontrar mucho más de lo que yo quería. Y firma el Gabo, ¿no? Entonces, pues imagínate cuando tú lees una dedicatoria así, pues va directamente al ego, ¿no? Claro que sí, directamente al ego, al alma. Sí, desde luego. Y bueno, pues el aprendizaje, ¿no? De saber que todos tenemos una misión en la vida y sobre todo, que también es algo que yo toco en este libro, es que uno no sabe, no tiene la capacidad de prever hacia dónde se va la creación. Es decir, uno cuando está creando cualquier cosa, te hablo hoy en día para los jóvenes que crean una aplicación para el teléfono, para la computadora, realmente no llegan a medir hasta dónde puede llegar esto. Un escritor escribe algo, no puede imaginar hasta dónde va a llegar. Un compositor, un cantante, de pronto escribe una canción y no se imagina que esta canción va a vender tantos miles y millones de discos. Y es así, ¿no? No, realmente creo que eso es uno de los misterios más hermosos de la vida y que nos lleva a ser siempre tan creativos y crear y seguir produciendo, porque no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? ¿Cómo fue su infancia, señor? Mi infancia fue difícil. Usted viene de una familia bonita. Complicada, porque yo tenía un problema con los ojos, yo no veía bien. Entonces mi vista estaba muy limitada y como no me podían operar en ese entonces, pues empecé a jugar el papel de víctima. Y cuando uno juega el papel de víctima, pues ¿qué atrae a su vida? Pues victimarios. Entonces yo me convertí en el centro de burlas de mis compañeros de la escuela.
y finalmente, pues cuando uno es víctima, tiene victimarios, pues que busca un salvador, y en mi caso llegó en forma de un instrumento musical. Mi madre me regaló una guitarra y pues con esta guitarra se convirtió en mi refugio, mi amiga, mi cómplice. Entonces, realmente te puedo decir que mi niñez fue una niñez triste, donde yo me veía imposibilitado a llevar una vida normal y en la cual yo me sentía que no tenía derecho a nada. Hasta que, bueno, finalmente pude crecer. ¿Cómo se da ese cambio? ¿Cómo? Esto es muy importante, es cierto, porque todos hemos enfrentado cuando somos niños algún problema. Algunos tenemos alguna discapacidad, algunos por el problema de la vista, otros no alcanzamos a tener la capacidad del cerebro, no se ha desarrollado. ¿Cómo llega este cambio? Tiene uno que forzar el cerebro, tiene uno que ser muy observador, tiene uno que... ¿Qué hay ahí, señor? Usted con su experiencia, diga. Bueno, yo, en mi caso, lo que a mí me pasó es cuando yo pude ver y darme cuenta, pues de plano bajé a tomarme una taza de té a mi corazón y a decir que esta no era la vida que yo quería para mí, que yo lo que quería, que yo sentía que yo podía tener una capacidad y lo único que buscaba en ese momento era el respeto de la gente, que yo no tenía. Entonces empecé a hacer una especie de mapa mental para determinar qué era lo que yo quería en mi vida. Y yo vi que había dos cosas que a mí me llamaban mucho la atención. Una era la gente que hacía ejercicio. Me volví un deportista, hasta la fecha hago mucho deporte todos los días. Y la segunda, yo admiraba a la gente que tuviera un gran conocimiento. Entonces yo me empecé a refugiar en los libros. Y como yo en ese momento, pues siendo tímido, siendo un perdedor, siendo una persona que tenía tantos impedimentos, no podía vivir las historias a través de mi vida, pues empecé a vivirla a través de los libros. Entonces yo leía 2 o 3 libros al mismo tiempo y empecé a vivir las historias de Jean Valjean en Los Miserables, de Emilio Solá, en fin, ¿no? De los grandes escritores, de Hermann Hesse, en fin. Todos estos escritores, pues yo devoraba los libros, ¿no? Y finalmente un maestro de guitarra alguna vez me hizo un truco de magia y yo no daba crédito y le dije, ¿qué es esto? Me dice, esto es magia. Esto es lo que tú necesitas para tu vida, para quitarte toda esa tristeza. Y entonces empecé a jugar a ser mago. Y empecé a aprender trucos y empecé a meterme en ese mundo y de ahí brinqué a la ventriloquía. Pero sí, mi primera presentación, pues imagínate, yo era una persona tan tímida, incapaz de mirar a alguien a los ojos y pararme en un escenario, era la muerte, ¿no? Era la muerte, pero era el reto que había que cumplir para poder intentar ser alguien. Y así fue, ha sido una lucha más que contra alguien, ha sido contra mí mismo, ¿no? Claro que sí, pues muchas felicidades, la verdad. ¿Es usted un ejemplo? Pues yo creo que ejemplos somos todos, cada uno tenemos nuestra historia, ¿no? Y si analizas y estudias a cada persona, yo estoy seguro que si hablas con alguna de las muchachas que están aquí, ellas te van a contar su historia y seguramente verás que son historias no fáciles, que han vivido cosas difíciles, que la vida no les ha sido fácil y es parte de la vida, es una montaña rusa. Y ¿no? es interesante, ¿no? Realmente. Claro. ¿Cuántas historias no podríamos escribir de cada uno de los que
que están aquí en la producción. Indudablemente, yo alguna vez estaba dando una conferencia en San Diego, California, y hablaba yo con un hombre muy exitoso, muy importante, y él me decía: hoy te felicito que en esta conferencia tú hables de tu vida y que nos hayas comunicado todo esto que tú nos estás comunicando, porque a las personas nos gusta escuchar historias de la gente, y es cierto, a todos nos gusta escuchar las historias. O sea, tú puedes ver a cualquier persona y simplemente la analizas, la ves porque te proyecta algo, pero no sabes qué hay en su entorno de vida, ¿no? Lo que ha vivido, lo que exacto. Lo que hay aquí. Exacto. Y de pronto pues llegas a conclusiones que la realidad no existe. La realidad es lo que cada uno de nosotros somos capaces de crear. Si tú te sientes como el hombre más guapo de la tierra y estás convencido de ello, tú vas a ser el hombre más guapo de la tierra y convencido de ello. Esa es tu realidad y esa es tu verdad. Y entonces hay tantas realidades como seres humanos. Por eso, hoy en día que vivimos en este país que está tan inmerso en cuestiones políticas y que de pronto tú ves que un gobernante te da una forma de pensar y tú dices: pero esto es totalmente incoherente. Y hablas con la mayor parte de la gente y te dice: ¿sabes qué? Esto es incoherente. Pero para él es su realidad y esa es su verdad. Y él está convencido de ella y pues, está aferrado a su verdad. Entonces, eso ocurre con cada uno de nosotros. Nuestra realidad es lo que cada uno vivimos y lo que somos capaces de crear. Ahora, ¿dónde está el éxito? Cuando tu realidad es reconocida por más personas. Exactamente. Ahí es donde tú puedes decir: sí, esto que yo que tenía en mente es así porque la gente lo está reconociendo, ¿no? Yo, por ejemplo, con el poema de La Marioneta, cuando la gente empezó a conmoverse tanto, mi primer pensamiento fue: ¿sabes qué? A lo mejor no estoy equivocado en mi forma de pensar. En principio yo no sabía si mi forma de pensar, cuando yo te digo alguno de los pensamientos que vienen en el poema, pues yo no sé si es real o no, pero cuando la gente te dice: oye, es que a mí me conmovió esta parte cuando tú dices que cuando un recién nacido le agarra el dedo por primera vez a su padre, lo tiene atrapado para siempre. Es así porque a mí me pasó cuando mi hijo nació y me agarró así, ya me tenía atrapado. Cuando la gente constantemente te lo repite y te dice: oye, esto es así y así y así, entonces tú dices: caray, pues no estaba yo tan equivocado, ¿no? Claro que sí. Pues la verdad, ¿qué viene ahora? ¿Hay presentaciones con el Mofles, con...? Hay presentaciones, mira, finalmente la pandemia fue un parteaguas realmente para todos. Los Vaya experiencia, sí, terrible. Para todo el mundo. Sin embargo, pues tuvo sus momentos de aprendizaje y ojalá y podamos ser conscientes del aprendizaje, ¿no? Tenemos que aprender que no somos dueños del planeta, ni somos los dioses del planeta para estarlos destruyendo. Tenemos que aprender a respetar a las especies animales, a la naturaleza, al medio ambiente. Entonces creo que hay grandes aprendizajes, pero finalmente se nos olvida. Ya pasó la pandemia y se nos olvida. No regresamos a esas raíces, ¿no? ¿Tú te acuerdas que en la pandemia se veía animales de pronto saliendo de sus escondites para meterse incluso en las ciudades, ¿no? Buscando alimento. Claro.
O sea, un gran aprendizaje, ojalá. El problema es que el ser humano somos tan ambiciosos equivocadamente, erróneamente, que perdemos los valores, ¿no? Sí, los perdemos y desgraciadamente por el trabajo, por las actividades, por la ciudad, pues no los recuperamos y nos desviamos. Totalmente, totalmente. Y esto nos lleva a una doble vibración. Energéticamente los seres humanos nos manejamos en dos vibraciones. La primera, que es la más difícil, es el amor, que es en la cual todos tendríamos que estar manejándonos en esta vibración. Pero la mayoría de la gente se manifiesta en el opuesto al amor. ¿Cuál sería el opuesto al amor? Estar enojado, estar... El odio, pensaría uno. Deprimido, estar... No, el odio y el amor se manejan en la misma frecuencia. El opuesto al amor es el miedo. Los seres humanos vivimos inmersos en un miedo. Tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a quedarnos sin trabajo, tenemos miedo a envejecer, tenemos miedo a morirnos, tenemos miedo a qué va a pasar si mi hijo no hace esto o no se va por aquí y de qué va a vivir. Tenemos miedo. ¿Cómo se liberan esos miedos? Entrando a la vibración del amor. Cuando, incluso a nivel de pareja, ¿qué ocurre? Tú tienes miedo a que tu pareja te abandone, porque vibras en el miedo. A las primeras 10 personas que llamen en este momento se van a llevar su Mayaxil Zen. De esa manera obtendrán un frasco de Mayaxil Zen, auxiliar para conciliar el sueño. Teléfono 5553 9961 49, www.relaxil.mx. Mayaxil Zen, el auxiliar para conciliar el sueño.